Mensajes, relatos y experiencias en Cosechando Historias. Los relatos que hacen historia, que hacen camino. Algunos dicen que tenemos un camino marcado, llámalo como quieras, el cosmos, el universo, Dios, todo el punto y la perspectiva que tengas de lo que es tu universo particular. Algunos eligen ser sociólogos, artistas, médicos, y nuestra invitada de hoy, en Cosechando Historias, María Teresa Agudelo, nos va a compartir esa vida, esos años, su infancia, su adolescencia, su juventud, y nos va a hablar de un personaje muy importante y muy querido desde luego por los dominicanos y por el pueblo colombiano entero. Vamos a hablar también de Tomás Carrasquilla Naranjo. Pero que sea María Teresa Agudelo precisamente quien se presente ante las cámaras y los micrófonos de Cosechando Historias y del canal Dominicano TV. María Teresa, bienvenida a estos micrófonos. Hola, muchas gracias por la invitación. Mi destino está marcado por la literatura. En algún momento de mi vida me desvié, pero volví a tomar ese camino. Y eso fue lo que me trajo a Santo Domingo, la literatura, Tomás e Isabel Carrasquilla, porque también es muy importante esa figura de Isabel Carrasquilla. Pero para llegar a Tomás y a Isabel, primero vamos a hacer un viaje imaginario, pero muy real, a través del tiempo, en esa máquina maravillosa que se llama nostalgia, recuerdo y ensoñación, donde nace María Teresa Agudelo. Yo nací en Támesis, Antioquia, en el suroeste de Antioquia, y allá estuve hasta mis 17 años. Y ya pues me fui para Medellín y después de eso me he movido bastante porque soy muy andariega. ¿Una niñez tranquila, normal dentro de lo que puede transcurrir la niñez de cualquier ser humano o también tuvo sus tropiezos? ¿Cómo fue ese momento infantil en su vida? Pues fue generalmente muy tranquilo, como la niñez de un pueblo donde uno crece pues por ahí en las mangas, en los ríos, con los amigos, con mucha libertad. Aunque ya los últimos años sí fueron duros porque ya llegó también la violencia, aunque Támesis no tuvo, digamos, tanta violencia como pudo haber tenido Santo Domingo, sí hubo un suceso muy duro en mi vida que fue el asesinato de mi papá, que fue incluso lo que nos hizo salir del pueblo. ¿Víctima de la violencia que vivía el departamento y el país? Pues sí, pero también un poco la violencia común, pero tiene que ver también con todo eso. Él tenía un negocio y empezaron a extorsionarlo y después fue cuando lo mataron y luego empezaron a extorsionar a mi mamá, pero ahí había involucrada también policías, por ejemplo, activos del municipio. Fue una cosa horrible, entonces eso fue como lo más duro, pero si nos vamos hacia atrás de ese evento fue una niñez muy tranquila. Y lamentablemente todos los colombianos de alguna forma nos hemos visto involucrados en hechos violentos debido a la violencia por la que Colombia siempre ha atravesado en los últimos 50 o 60 años, pero ese es tema para otro programa. María Teresa, su infancia y su adolescencia, como lo decía, transcurren en el municipio de Támesis. ¿Su época escolar cómo la vivió? Súper tranquila, súper disfrutada, porque pues estudié precisamente por estudiar en un pueblo, en una escuela y en un colegio como con mangas, donde uno podía correr. Entonces fue muy rico y siempre no sufrí como de bullying ni nada de esas cosas. Siempre me sentí muy querida por mis compañeros y no, fue muy disfrutada. Su familia, nos decía hace unos momentos, lamentablemente su señor padre es asesinado. ¿Por qué otros miembros estaba compuesta su familia, ese núcleo familiar tan importante en el crecimiento de un ser humano? Está también mi mamá y están mis dos hermanos, un hermano y una hermana. ¿Y ellos también vivieron en Támesis hasta que decidieron ya emprender otros caminos o se quedaron en el municipio? Ellos son mayores que yo soy la menor, entonces cuando sucedió este evento ya ellos estaban en Medellín estudiando en la universidad. Yo fui como la que tuve que sufrir todo esto con mi mamá. Entonces ya cuando pasó todo esto, mi mamá y yo nos trasladamos a Medellín y nos reunimos otra vez con ellos. Terminas tu época de básica, secundaria y media vocacional en el municipio, ¿y en qué momento y por qué deciden emigrar de Támesis al municipio de Medellín? Por el asesinato de mi papá fue que decidimos irnos porque ya estábamos solo mi mamá y yo, a ella también ya estaban extorsionándola, nos estaban amenazando, estábamos en muchísimo peligro
Entonces por eso pues mi mamá vendió lo que teníamos allá y decidimos irnos hacia Medellín a estar con mis hermanos. O sea que de una u otra forma fueron desplazados por la violencia, tienen que dejar su tierra, sus raíces, su familia y amigos y emprender una nueva vida, podría decirse que un poco incierta. Sí, sí, somos desplazados por la violencia. Afortunadamente teníamos, digamos, los recursos para desplazarnos no de manera tan traumática como muchas personas en este país, pero de todas maneras fue también traumático. Por ejemplo, yo estaba en 11, a mi papá lo asesinaron un poquito antes de Semana Santa y yo quería graduarme con mis compañeros de toda la vida, pero me tocó llegar como iniciando apenas el año a un colegio en Medellín, que ese sí fue muy agresivo para mí, donde todo era encerrado, donde la gente se burlaba de mí porque llegaba de un pueblo. Ese sí lo sufrí muchísimo. Además porque todavía estamos hablando más o menos de qué año. 93. En el 93, de pronto ahora hay una conciencia a través de las redes sociales, de la cercanía de la tecnología que nos permite conocer más los municipios, el campesino, las veredas, los corregimientos, pero para esa época todavía se consideraba que quien llegaba del campo, y con el mayor de los respetos, no tenía ni el conocimiento ni el bagaje cultural académico para ser parte de una ciudad. Sí, sí, de hecho hasta los mismos profesores se burlaban a veces, solamente decía, ¿y usted, Támesis? Y ya la carcajada, o sea, el solo hecho de ser de un pueblo sin conocerte, sin nada, ya era un motivo de burla. Pero también es como por ignorancia de ellos mismos, porque yo tuve muy buena educación en mi pueblo. Exactamente, de pronto esa falta de conocimiento, ese desconocimiento sobre que todavía, y afortunadamente los municipios, muchos de ellos han cambiado en todos los aspectos, social, cultural, académico, y los jóvenes ya están siendo mejor preparados. 17 años, ¿qué es de la vida suya a los 17 años cuando ya están en la ciudad de Medellín? ¿Cómo emprenden esa nueva etapa en la que necesariamente fueron obligados a partir de su tierra? Pues llegábamos, para mí la ciudad era monstruosa, yo la odiaba, yo quería volver a mi pueblo. Fue muy traumático, pero me fui adaptando poco a poco. Una cosa, por ejemplo, que me gustó mucho fue que descubrí a mis primos, porque yo crecí muy lejos como de mi familia. Entonces descubrí mis primos, también fue como una vida familiar diferente. Mi familia paterna es inmensa, mi abuela tuvo 21 hijos. Entonces yo todos los días conocía primos nuevos y eso fue maravilloso. La dinastía Agudelo. Ajá. Por ese lado fue muy rico, pero sí adaptarme a la ciudad y adaptarme al colegio fue tremendamente doloroso, duro, traumático, pero poco a poco, pues como te digo, me fui adaptando hasta que llegó un momento en que ya no me llamaba tanto el pueblo. De hecho, pues yo no pude ir al pueblo durante mucho tiempo porque a mi mamá le daba miedo que me hicieran algo. Entonces me tocó, yo volví al pueblo varios años después, pero al principio yo lo extrañaba mucho. Y llegó un momento en que ya me adapté tanto a la ciudad que ya no me hacía falta el pueblo. ¿Qué años cursaste en la ciudad de Medellín? Pues allá terminé de 11, que era que lo había iniciado, pues llegué como a mitad de 11, lo terminé y empecé ya en la universidad. Inicialmente estudié nutrición y dietética. Pero déjame decirte, y para los televidentes, que es mucho más traumático llegar al grado 11 porque por regla general todos los compañeros vienen juntos, primaria, secundaria, uno es el nuevo, adaptarse a esa situación. Y como tú mismo lo manifestabas, el bullying, en esa época no lo llamábamos bullying, o tú no lo llamabas bullying, y esa palabra no existía, es parte de esa terminología nueva a la que nos hemos ido adaptando paulatinamente. Ese fue mucho más complejo, llegar donde todos son amigos, son compañeros, son llaves, son parceros, como lo quieran llamar, y llegar como la niña nueva. Claro, la niña nueva y de un pueblo fue horrible, además porque yo en el colegio del pueblo era muy querida, como te decía, siempre era que la mejor amiga, que la más simpática, esas cosas me las ganaba yo, y además era muy buena estudiante, entonces siempre sacaba las mejores notas, estaba en los primeros puestos, y llegué a este colegio no solo a sentirme rechazada, aislada, que se burlaran de mí, sino que además me iba muy mal, las notas siempre llegaba con unos, no entendía nada, los profesores también para mí eran como hostiles, sí, fue tremendamente duro. Terminas tu bachillerato, te gradúas y algo que me pareció algo simpático, pero más adelante lo vamos a ir desmembrando y saber el por qué. Nutrición y dietética, Tomás Carrasquilla, pero arranquemos por nutrición y dietética, ¿en qué universidad y por qué? Nutrición y dietética en la de Antioquia. Yo creo que uno a los 17 años no sabe muy bien qué quiere hacer con la vida. A mí siempre me gustó la literatura, pero yo eso nunca lo vi como una carrera, pues no tenía ni idea que la gente estudiaba cosas como relacionadas con literatura. Y en el pueblo las carreras que yo veía era pues el médico, el odontólogo, el profesor,
el abogado, no veía mucho más. Entonces yo decía, yo voy a ser odontóloga. Y me presenté a la Universidad de Antioquia a odontología, segunda opción nutrición y dietética. Porque sí, porque para la otra y bueno, esta. Y ahí estuve 3 semestres completicos, hasta buena estudiante que fue en nutrición, aprendí cositas, pero ya en el tercer semestre recuerdo que había un laboratorio de alimentos, que era una cocina gigante. Yo era un desastre en esa cocina. Entonces a mí se me quemaba todo, yo pelaba una papa y me salían ampollas. Se quemaba el agua. Se me quemaba el agua, se me quemaba el agüita hasta la agüita, eso era un desastre. Yo como que, ahí fue que yo dije, esto como que no es lo mío. Pero disculpa María Teresa que te interrumpa, y esto es un llamado a la reflexión. ¿En qué sentido? Una persona, un joven de 16, 17 años, un adolescente, adolecemos, todavía qué tan preparado está para enfrentar un futuro académico que quizás va a determinar todo su desarrollo profesional, personal y laboral. Entonces, ¿hasta dónde Colombia, por ejemplo, podría implementar en los colegios, sé que algunos colegios privados lo tienen, ese grado 12, o por lo menos si no hay un grado 12, el enseñarle, el llevar a los estudiantes a qué? A que conozcan un poco más sobre esa orientación profesional que va a determinar su futuro. Mire, existen diferentes carreras, existen diferentes ramas del conocimiento, usted enfóquese, pero uno a los 16 años, porque me van a perdonar los televidentes, aquí es un aspecto muy personal, a mí me ocurrió lo mismo, entro a la Universidad de Antioquia, preséntese a filosofía, y fue un desastre, porque yo no estaba todavía, no tenía claro en mi vida qué quería hacer, entonces es como un llamado a esa preparación y a esa indicación que le da el docente en el colegio desde 10º y 11 para que usted sepa de alguna forma cuando termina su etapa electiva a qué se va a dedicar. Totalmente de acuerdo, sí, porque y me pasó con muchos compañeros que también estaban en las mismas condiciones, de pronto en un grado 12, pero sí una orientación vocacional, porque los muchachos no saben qué quieren realmente. Y por eso cuando alguien dice en el segundo, tercer semestre, yo no quiero eso, a mí realmente me gusta tal otra cosa, yo soy la primera que le digo al papá, a la mamá, por favor apoye a esa persona, porque uno no sabe lo que quiere hacer cuando sale del colegio. Además porque hay un choque, no es lo mismo el que tú termines tu grado 11, colegio público o privado, indistintivamente de ello, pero en la universidad es otro cuento. No tienes que rendir horarios en muchas ocasiones, en la casa ya tienes cierta libertad porque te están esperando y muchas veces no, tengo parciales, trabajos de equipo, entonces esa presión que tú recibes del paso del colegio a la universidad es muy diferente y más en este caso, y es mi alma mater, pero la Universidad de Antioquia es un choque cultural donde te encuentras con todo tipo de idiosincrasias. Sí, eso es un mundo, es todo un mundo, sí. Entonces 3 semestres de nutrición y dietética y después ¿qué vino en tu vida? Bueno, ahí yo entonces me presenté a odontología a la Universidad del CES. Muy parecidas. Y afortunadamente no pasé. Y Sí. sé que me fue muy bien en el examen porque yo ya había estudiado varios semestres en la de Antioquia y era buena estudiante y yo respondí el examen del CES y sé que me fue supremamente bien, pero me hicieron una entrevista, además del examen escrito, donde me preguntaron por política y yo tenía 17 años, a mí no me interesaba ni podía votar. Y vi que al entrevistador no le gustó mucho que yo no supiera absolutamente nada de política, ni quién era el candidato, ni nada de eso. Y no le gustó y por eso no pasé, afortunadamente. Es que, bueno, fue muy afortunado porque ya después empecé a estudiar filosofía y letras en la Bolivariana. Me salí de la de Antioquia y decidí buscar qué quería hacer y como que filosofía y letras me llamaba mucho más. Y es que es precisamente lo que hablábamos en un principio, como tú lo quieras llamar, y según tus creencias ideológicas o religiosas, a veces hay un destino contra el que no se puede luchar, el universo conspira para que tú o te muevas o te mueve. Nutrición y dietética, luego viene odontología, que no era lo tuyo, y llegas a la Universidad Pontificia Bolivariana a descubrir que la filosofía era parte de ese camino que te iba a llevar a lo que eres el día de hoy. Totalmente, además que tuve la fortuna de encontrarme en nutrición y dietética con una compañera que también tenía como más inclinación por el arte y ella me decía, no, cuando terminemos nutrición y dietética estudiamos lo que sí queremos. Yo le decía, sí, estudiamos lo que sí queremos. Cuando un día ella llegó muy desesperada y me dijo, no, tenemos que salirnos ya de aquí y empezar lo que realmente queremos estudiar porque si terminamos la carrera ya después es muy difícil salirse de ese camino. Y así lo hice yo porque ella después no fue capaz, porque tampoco tuvo el apoyo de la familia dijo si te sales no te apoyamos más, a mí sí me apoyó mi mamá me dijo si se sale le pago esta y no más, piense bien qué quiere estudiar.
afortunadamente tuve ese apoyo y entonces ahí sí pude estudiar filosofía y letras donde fui feliz desde el primero hasta el último Hasta el día. último momento. Y continuamos con María Teresa Agudelo desde otra locación, desde el bello municipio de Santo Domingo, Antioquia, cuna del costumbrismo. La gente tiene un concepto errado sobre la filosofía. Usted va a estudiar filosofía, esa es una carrera para locos. Lo mismo que las artes, algunos la comunicación social. Pero la filosofía empieza a enseñarnos a conocer el poder de discernir de lo bueno, de lo malo y el humanismo quizá. ¿Qué fue lo más importante de la filosofía que aprendiste y que te construyó como personaje, como ser humano y que de una u otra forma pudo haber cambiado tu vida? Bueno, yo estudié no solo filosofía, sino filosofía y letras. Letras que es literatura y tenía la posibilidad de inclinarme por lo que más me gustara de las dos áreas y yo me incliné más por la literatura, aunque sí, estudié pues también muchas materias de filosofía y recuerdo mucho un profesor que tenía de ética, que lo que nos enseñó fue a hacer lo que amáramos, hacer de la vida una obra de arte y ese aprendizaje fue muy importante. Es su vida, es muy corta, usted tiene solo una vida, vívala como una obra de arte. Y eso yo creo que nos transformó mucho a todos los que estudiamos en la facultad y todos recordamos mucho a Víctor Peñuela, este profesor, por eso. Es muy metafórico porque igual tú escribes tu vida, tú escribes, alguna vez leí hay una frase que dice que Dios escribe derecho sobre renglones torcidos, ejemplo, acá un poco de teología y de religión, o que tú pintas tu vida, tú eres el artista, el artífice de tu vida, y precisamente la filosofía para algunos es eso. Además porque nos enseña a ser analíticos, a pensar, a analizar, a discernir, a disentir lo que nos parece que es bueno y que no es bueno, y un profesor que te enseñe más allá de la teoría como tal y del conocimiento es cómo aplicarla para la vida. Totalmente, sí, para eso sirve la filosofía, no para repetir lo que otros dicen. Pues muy interesante conocer esa historia de la filosofía, pero sobre todo lo importante de la filosofía es que te enseña a pensar, a argumentar, a observar y a observarte e incluso a cambiar tu manera de vivir. Y en ocasiones a no ser esclavo de lo que se dice, sino cómo se dice y pensar antes de. Que muchas veces, por regla general, en el mundo en el que vivimos tan traumático, siempre estamos primero hablando y después pensamos. Y lo que usted decía anteriormente, uno sabe que la historia no se puede cambiar, la biografía de un Platón, Aristóteles, Heidegger, de la revolución científica del siglo XVII, como hablábamos ahora detrás de cámaras, pero que es esa posibilidad que nos ofrece precisamente la filosofía de analizar y crear. Terminas tu carrera, te das cuenta que por fin descubriste lo que en tu vida te iba a llenar, como fue la filosofía y las letras en la Universidad Pontificia Bolivariana. ¿Qué viene para María Teresa después? Bueno, yo en filosofía y letras tuve profesores muy buenos. La Facultad de Filosofía y Letras de la Bolivariana yo la viví en una época muy buena, tuve unos grandes maestros y recuerdo que Luis Arturo Giraldo, nos inculcó mucho el amor por Tomás Carrasquilla. Un amor inmenso por Tomás Carrasquilla, recuerdo que lo leíamos en clase y él hablaba de él con una pasión. Entonces yo hice mi trabajo de grado sobre Tomás Carrasquilla, mi trabajo de pregrado se llama Oralidad y Escritura en Carrasquilla. Cuando ya me gradué, bueno, yo también a la par con mi carrera de Filosofía y Letras, cuando salí de Nutrición y Dietética, además de empezar a estudiar Filosofía y Letras, también empecé a estudiar cuentería, narración oral, con J. Villaza, que es un cuentero muy reconocido. Y empecé también, a medida que estudiaba Filosofía y Letras, a viajar mucho por festivales de narración oral, a contar cuentos, a contar historias. Y aunque yo cuando empecé a estudiar Filosofía y Letras, todo el mundo me decía, vas a ser profesora, vas a ser profesora, vas a ser profesora. Y yo, bueno, pues seré profesora, pero estoy estudiando lo que me gusta. Resulta que cuando ya, antes de graduarme incluso, me llamaron un día de una fundación a que contara unos cuentos en unas ferias literarias, en unos barrios de Medellín. Entonces yo fui y conté los cuentos y mientras contaba los cuentos el director de la fundación me dijo, y tal vez podrías hacer como unas tertulias con adultos mayores. Y yo, sí yo puedo. Y entonces las hice, me fue bien y podrías de pronto hacer unas lecturas en voz alta. Y yo, claro, les puedo hacer.
y por eso pagan, pues, y entonces yo después, ¿y eso cómo Pagar se por llama? lo que me gusta Por lo hacer. que me gusta, y cómo se llama esto, pues, me decían, promotor de lectura, y yo, ay, eso es ser promotor de lectura, yo quiero hacer eso. Y ya con esta fundación, que es la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra y Fabra, seguí trabajando mucho tiempo. De hecho, todavía a veces me llaman para hacer algunos trabajos con ellos. Y también empecé luego a trabajar con la Universidad de Antioquia en un proyecto que se llamaba Red de Escritores Escolares, muy bonito. Entonces, por ahí, sin yo buscarlo, también la vida me llevó a ser promotora de lectura a través de la cuentería, de la filosofía y letras. Por ahí me fui encaminando y he trabajado mucho pues con este tema. Pero antes de continuar y hablar de Carrasquilla, regresemos a ese profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana, el que les inculca el amor y la pasión por Tomás Carrasquilla. Él lo hacía porque tenía un vínculo con Santo Domingo o leyó la obra de Carrasquilla. ¿Cuál era ese fundamento, ese contexto para decirles es que Carrasquilla es un elemento importante para ser tema de estudio? Luis Arturo Giraldo, Arturito lo llamo yo, no tenía ningún vínculo con Santo Domingo, pero sí un vínculo con la literatura, con la buena literatura. Entonces yo vi varias clases con él y una de las clases que vi fue literatura colombiana. Y en literatura colombiana tenés que hablar de Tomás Carrasquilla. Tomás Carrasquilla es obligatorio. Es obligatorio, es que es uno de los grandes escritores que ha tenido Colombia en su historia. Como Entonces, quizás hablar de José Asunción Silva, de Jorge Isaacs, de Gabriel García Márquez un poco más moderno, porque hacen parte de nuestra historia literaria. Totalmente. Entonces yo recuerdo mucho que Luis Arturo Giraldo hablaba con mucha pasión de Tomás Carrasquilla. Recuerdo mucho cuando nos leía el inicio de A la Plata, que es un cuento de Tomás Carrasquilla, y nos decía, qué hijo, no les voy a decir, descripción, porque era así pues muy apasionado, y nos hizo apasionar mucho por Tomás Carrasquilla. Entonces también por eso fue que yo hice mi trabajo de grado sobre él. De hecho me lo asesoró el profesor Luis Arturo, y seguí siempre leyendo mucho a Carrasquilla, investigándolo. Literariamente, ¿cuál fue el primer contacto con Carrasquilla en la universidad? Fuera de ese fragmento del que le habla el profesor que dice que hijo de descripción que hace, ¿cuál fue ese primer encuentro cuando dice, bueno, vamos a ver de qué se trata, quién era, de qué se trató, qué escribía? Ese primer encuentro literario fue con cuál de las obras de Carrasquilla. Pues con los cuentos, con A la Plata, en La Diestra de Dios Padre, que recuerdo que el profesor Luis Arturo nos decía, tienes que montar eso para cuentería, ese cuento lo tienes que montar, pero ya mucha gente lo contaba, ya tenía muchas representaciones teatrales. Entonces recuerdo que monté, cuando estaba estudiando a Tomás Carrasquilla, monté Simón el Mago en narración oral. Que es como, y bueno, ya después empecé a leer todos los cuentos, las novelas, la obra completa me la leí. Aunque por ahora vamos a seguir hablando de su vida literaria, desde luego, y su carrera, pero vamos a hacer una pausa para hablar un poco sobre estas dos obras en particular, sin meterla en camisa de 11 varas. Cuando hablamos, por ejemplo, de En la Diestra de Dios Padre, ¿usted se queda con la obra original de Carrasquilla o no sé si ha tenido la oportunidad de leer la adaptación que hace Enrique Buenaventura? No, pues yo me quedo con la original siempre. Pues ya lo que pasa es que son diferentes los lenguajes pues del cuento y ya de la obra teatral, la dramaturgia. La de Buenaventura tenía un objetivo que era llevarlo al teatro. Y es mucho más humorística. Sí, no, y está muy bien hecha, la adaptación está muy bien hecha, pero yo siempre voy a preferir la obra original de Tomasito, ¿no? Y sobre todo porque la puesta en escena, y con todo el respeto de quienes desde luego la han llevado al teatro, pues hasta ahora no se ha llevado a la televisión, pero al teatro, algunos de los que podría considerar que la han interpretado muy bien es la gente del pequeño teatro en la ciudad de Medellín, desde quien interpreta a Peralta, a Maruchenga, a Peraltona, al Diablo, a Pedro, bueno, cada uno de los personajes. Pero muchos, los que conocen de cine y películas que se han llevado, libros que se han llevado al cine o a la televisión, dicen, nunca va a llegar a ser igual al original. Y venimos con la otra pregunta sobre Simón el Mago. Sabemos que Víctor Gaviria la lleva a finales de los años 90 al cine. ¿El contexto cambia mucho o se basa realmente en lo que hizo Carrasquilla narrando la vida de este niño que quería volar y quería convertirse de una u otra forma en bruja? Pues yo vi la película hace mucho tiempo y no lo recuerdo tan bien. Que de hecho fue grabada acá. Sí, ya viste la casa donde la grabaron incluso. Pero pues sí, lo que decía, siempre para uno va a ser mejor el libro porque con el libro uno tiene la posibilidad de imaginar y en cambio ya en la película le muestran una cosa diferente a lo que uno se imaginó,
pero hay que entenderlo pues como dos Claro. lenguajes. Por ejemplo, el niño se llama en la película Simón, porque el cuento se llama Simón el Simón Mago, el Mago. pero realmente en el cuento es Santoñito. Entonces ahí le cambian el nombre para de alguna manera relacionarlo con el título. Y a los personajes a Frutos, por ejemplo, yo me la imaginaba muy distinta, pero eso ya tiene que ver con el imaginario de cada uno cuando lee. Precisamente la semana pasada estuve viendo una obra de teatro de San Antoñito, del TPM, y salí muy decepcionada porque ellos sí que se salieron totalmente de la obra original. Hicieron otra obra que para mí no tiene nada que ver con San Antoñito. Pintaron a un San Antoñito, a un Damiancito mucho más carnal o mucho más espiritual, porque recuerdo que hacia los años 80, el director y actor ya fallecido Pepe Sánchez, a través de El Focine de ese entonces, que era quien se encargaba de todas las películas y cortometrajes en Colombia, llevó al cine un cortometraje sobre San Antoñito, y fue más caricaturesco que realmente representando la obra de Carrasquilla. Este San Antoñito, el gran problema que le doy yo es que revelaron desde el principio de la obra el final. El final de quién era realmente nuestro de quién era Damiancito. nuestro Damiancito. Ajá. Entonces, pero la gracia del cuento es que es un santico y que uno cree que es un santico y al final sale con la sorpresa. Ajá. En cambio aquí desde el principio lo mostraron como pícaro, como coqueto, como... Entonces uno pues yo decía, pero ¿por qué le van a dañar la sorpresa? Que este es un cuento con sorpresa y esa es su esencia. Entonces le dañaron la sorpresa. Y eso precisamente sí hizo Pepe Sánchez en el cortometraje. Él muestra a un Damiancito formal, mojigato, que solamente se dedicaba a orar, a irse a misa muy temprano, mientras que realmente, pero no contemos eso porque hacemos un spoiler y dañamos la historia como es. Y es que precisamente es la recomendación que uno le hace a los televidentes cuando quieren leer una obra y luego verla en el cine, porque se van a encontrar con algo muy diferente. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el señor Don Brown, con la historia de Tom Hanks de El Código Da Vinci, de Inferno y de Ángeles y Demonios. Quienes han leído la obra literaria dicen que se aleja completamente de la película, pero hay que entender algo, en 2 horas resumir toda una obra literaria es muy complejo. Claro, claro, no, y también, sabes que también he visto la película de San Antoñito, no cortometraje, sino película. La película. La vi en el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia, no recuerdo el director, esa me pareció muy interesante, esa me pareció mucho más cercana, pues Sí. como al libro, pero como tú dices, son 2 lenguajes, no se puede resumir en 2 horas, pues el libro. Y sí, uno tiene que ver una película de un libro o una obra de teatro Con 2 visiones, conciencia, exacto. con 2 visiones diferentes. Sí, es así. Y te voy a hablar del montaje que yo hice de Simón el Mago, porque la narración oral sí siento yo que es más cercana a lo literario, porque permite al que está viendo, permite imaginar la historia, no se la muestra como si se la muestra el cine o el teatro. En eso se parece a la literatura, y es que permite al otro imaginar. Y además como yo lo hago, pues sí, hago adaptaciones, hago recortes, pero soy muy fiel a la obra original. De Tomás Carrasquilla y de su hermana Isabel Carrasquilla hay mucho que contar, hay mucho que narrar y sobre todo para que despertemos ese amor que aunque ya está establecido en Santo Domingo, ese amor profundo por nuestro Tomás Carrasquilla y su hermana, debemos invitarla para otro programa. ¿Nos acepta la invitación? Encantada, claro que sí. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros, Tomás Carrasquilla, Isabel Carrasquilla y desde luego María Teresa Agudelo, nuestra invitada del día de hoy. Hasta pronto y muchísimas gracias, hasta un próximo programa. Esta historia continuará. Cosechando historias.